Bueno, entonces, una vez tenemos la tabla, que ya la vimos, entonces pasamos a resolverla a través de la fórmula que ya vimos. Entonces decimos acá que vamos a mirar toda la parte correspondiente a la fórmula. Entonces la fórmula es ME, que es mediana, es igual a L sub I más N sobre 2 menos F sub I menos 1 mayúscula sobre F sub I minúscula por A sub I, que es lo que nos dieron la fórmula, y si la vamos a mirar, hasta ahí no entendemos nada. Entonces vamos a desglosarla término por término. Entonces me dice L sub I. Entonces vamos a empezar con L sub I. Y me dice que L sub I es 66, pero ¿de dónde salió ese 66? Entonces, yo me devuelvo aquí a la gráfica y voy a mirar que si yo miro los intervalos 60, 63, 66, 63, 66, 69, 66, 69, 69, 72, 72, 75, voy a mirar que la mitad de esa tabla en su intervalo es este, ¿correcto? ¿Si es la mitad o no es la mitad? Señor. Sí, Señor, 35. Ahí busco la mitad de la tabla. Entonces, sí, al buscar la mitad de la tabla, sé que el valor es 66. Entonces, está concordando con lo que me decía aquí la teoría, que L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Entonces yo tengo que mirar cuál es la mitad de esa tabla para poderlo hacer. Listo. Cuando ya sé que 66 es L sub I, entonces paso a hallar N2. N dividido 2. Paso a hallar N dividido 2. O sea, este valor. Paso a hallar ese valor. Y ese valor me dice que es 50, pero ¿de dónde sale? N. ¿Ese N de dónde sale? Ese N no es más ni menos que la sumatoria, ¿sí? ¿Para qué cierras? Que es la sumatoria de este valor, miren. Es este valor. ¿Listo? Es este valor. Entonces, si yo lo paso al otro lado, voy a decir 100 dividido 2 es igual a 50. Y he obtenido a N2. ¿Hasta ahí claro? Señor. Listo. Ahora me dice halle F sub I menos 1. Entonces, F sub I menos 1, o sea, esto, F sub I menos 1, me dice la teoría allá arriba que es el valor que está en la mitad de la tabla menos una casilla o menos un dato. Entonces, vamos a mirar a qué se refiere. Entonces, F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Sabemos que la clase mediana es esta, 66. 66 es esto de acá, es la clase mediana, ¿correcto? Porque es la mitad de la tabla, ¿cierto? Entonces, me desplazo por acá y voy a ver que es 65, F sub I es 65, pero como me dice que menos 1, tengo que tomar el valor de arriba. Por eso es 23. ¿Ahí claro?
Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Profe, señora, es que, profe, a mí se me fue el internet, entonces, si por favor me puedes explicar otra vez cómo se consigue la clase de la mediana. estoy en eso. Entonces tenemos acá el 23, que corresponde a f sub i menos 1. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. Ahora vamos a mirar, aquí, vamos a hallar f sub i minúscula. Me dice que f sub i minúsculo es 42. Pero ¿de dónde sale ese 42? Pues vamos a tener que averiguar de dónde sale el 42. Entonces me regreso a la teoría. F sub i, F sub i, F sub i es el valor que está en la mitad. Entonces, como el valor que está en la mitad, mírelo acá, el valor que está en la mitad de la tabla es 42, entonces por eso lo paso aquí y tengo ya parte de la fórmula. Ahora me dice por A sub i. ¿De dónde sale ese A sub i? Según la teoría, me dice que A sub i es la amplitud de la clase. ¿Ya vaina qué es? Pues la amplitud de la clase no es nada menos ni nada más que el valor, espérame, el valor que hay entre 66 y 69. ¿Cuál es el valor que hay entre 66 y 69? 3, profe, porque le sumó 3. Correcto, es 3, porque a 66 le sumé 3, me da 69. Entonces, el valor es 3. Por lo tanto, si vamos a mirar, mírelo acá, 3. Y entonces paso y efectúo. Ya puedo pasar y efectuar la operación. 50 menos 23 sobre 42 por 3. 66 más 50 menos 23 sobre 42 por 3 me va a dar 67.93. Y puedo decir ya con eso que la mediana de la tabla que me acaban de entregar es igual a 67.93 y he resuelto el ejercicio. Profe, eso está fácil. Espero que lo hayan entendido. Por favor, lo copia. Ya, profe. Ya, profe. Profe. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya todos? No, profe, no, yo no. Acabo de dejar de ingresar. Rápido.
Ya, profe. Ya, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya lo copiaron, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, como nos expresa nuestro compañero Machuca, que no entendió, voy a volvérselos a explicar. Entonces tenemos la fórmula ME, que significa mediana, es igual a L mayúscula sub I más N sobre 2 menos F mayúscula sub I menos 1 sobre F sub I minúscula por A sub I. Entonces decimos, mediana es igual a 66. ¿De dónde sale ese 66? Pues ya lo vimos que tengo que mirar del grupo de intervalos de acá, cuál es el de la mitad y ese va a ser el SUI. Entonces en este caso es 66. Luego viene y me dice n sobre 2, n dividido 2. N dividido 2, ¿de dónde sale? Me dice que es 50, valor de 50. Entonces, para hallar ese valor, yo tengo que sumar todo F sub I minúsculo, mire, me da 100, y si yo lo divido entre 2, que tengo que hacerlo, me va a dar 50. Menos F sub I menos 1, F sub I mayúsculo, nos da 23, pero ¿por qué nos da 23? Porque yo tengo que venir aquí a la mitad de la clase, mire, me desplazo y veo que F sub I vale 65, pero menos 1 es el valor de la casilla de arriba, y en este caso es 23, ¿listo? Entonces por eso el 23, dividido F sub I minúsculo 42. ¿Y de dónde sale ese 42? Pues me devuelvo otra vez a la mitad de la tabla y veo que donde está el intervalo de 66, F sub I vale 42. Entonces por eso es 42 por 3. Por 3, que es A sub I. ¿Y de dónde sale ese A sub I? Si nos damos cuenta, aquí en la clase de la mediana, que es 66, 69, ¿cuál es el valor que lo separa? ¿Cuál es el valor que lo separa? ¿Quién me dice? Profe. 3. 3, porque de 66 a 69 hay 3, ¿correcto? Listo. Señor. Bueno, entonces ya he armado la fórmula tal cual está aquí. ¿Hasta ahí entiende, Machuca? Machuca, Sí, señor. listo. Entonces ahora, Sí, señor. ahora empiezo a resolverla. Mediana es igual a 66 más 50 menos 23, ¿cuánto me da? 27, ¿cierto? Dividido 42 por 3. ¿Eso va a ser igual a qué? Mediana es igual a 66 más 27 dividido 42 me da 0.64 por 3. Entonces, 66 más 0.64, eso me da 66 más 0.64, me va a dar 66.64 por 3 es igual, por 3 es igual a 199.92, que es a lo que equivale, a lo que equivale la mediana de esa tabla, ¿correcto? Sí. Sí, señor.
que ir. ¿Ahora sí entendiste? ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí, señor. Profe, si se sale, nos volvemos a meter. Sí, señor. Vuelven a ingresar. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí quedó claro. Ya le explicamos a nuestro compañero. Entonces volvemos a ingresar. ¿Listo?